Aleluya. Gloria al Señor. Damos gracias una vez más al Señor que nos permite estar para alabarle, para bendecirle, para poder glorificarle y darle toda la gloria y la honra a nuestro Rey. Amén. Bienvenidos todos los que nos ven y nos oyen. Sean bienvenidos. Preparémonos, vamos a tomar la palabra del Señor para poder en esta hora aprender de lo que el Señor nos da hoy. Pero vamos a orar. Padre, gracias te damos. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, agradecemos, Señor, tu bondad y tu misericordia. Señor, mira todas las personas que nos ven y nos oyen, están en tus manos. Señor eterno, bendíceles y fortaléceles en el nombre de tu Hijo amado. Y permite que tu palabra, Señor, fluya por la obra de tu palabra y de tu Espíritu Santo, Señor, a cada corazón, Señor amado, obrando, Señor, y llevando cambios en el nombre del Cordero de Dios a todas las personas. Bendíceles en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Hoy tenemos como tema redimidos de la esclavitud. Bueno, vamos a verlo. Miqueas capítulo número 6, vamos a empezar. Miqueas capítulo número 6 y versículo número 4. Dice la palabra del Señor. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Mire qué precioso versículo que el Señor nos permite hoy. Dice, porque yo te hice subir de la casa de Egipto y de la casa de servidumbre. Te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Fueron líderes a los cuales el Señor envió. Ahora, el Señor envía a estos líderes para que fuesen a sacar a su pueblo de la servidumbre que estaba teniendo en Egipto. Porque era una servidumbre, realmente era brutal, era, escandalosa en este caso. Y que el Señor quiso darles la libertad a su pueblo para que fuesen a formar ese pueblo en libertad. Porque no podían estar en el servicio al Señor siendo esclavos de un pueblo terrenal. Ahora, todo esto es una figura, por supuesto. Pero aparte de esto, también es una situación que sucedió, pasó. Por lo tanto, vemos de que el Señor envía a Moisés, a Aarón y a María. En este caso es una parte gloriosa porque son líderes, y aparte de esto vemos de que Moisés se convierte en un líder extraordinario, en el que también dice, el Señor también les traerá a alguien como yo y a él ustedes obedecerán. Está hablando no solamente de que acá él está siendo ese líder, ese libertador al que el Señor está mandando para que su pueblo Israel fuese rescatado de la servidumbre, y mire de qué forma fue rescatado. ¿Por qué? Porque dice la palabra de que fue rescatado con brazo fuerte, con el poder de Dios. En este caso no quería dejarlo ir Faraón, y comienza el momento duro y difícil para el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo comienza también a padecer ciertos momentos difíciles, comienzan a padecer ciertas circunstancias en las que el Faraón no quiere dejar ir al pueblo de Israel. Ahora nosotros vemos cuando en este caso se da esa resistencia de no dejar ir al pueblo de Israel. Pero viene el Señor y comienza a obrar, y comienza, usted ya lo sabe, comienzan las plagas y comienza el proceso del brazo fuerte del Señor, hasta que llega al momento en donde los hijos primogénitos de Egipto son muertos, y es ahí cuando el pueblo es dejado en libertad, y cuando el pueblo de Israel cobra esa libertad, porque el Señor los liberta y los lleva al desierto para que puedan estar en una dependencia total con su Señor, con su Dios. Así también Cristo nos ha redimido a nosotros del pecado, nos ha hecho libres para que vengamos y participemos de la libertad, pero para que ya no estemos nuevamente otra vez esclavizados en el pecado, porque vamos a encontrar de que las tinieblas son esa resistencia del que el Dios de este mundo se llama Satanás, y que comienza a mostrar resistencia para que el pueblo del Señor no venga a ser rescatado de la esclavitud del pecado.
vamos a encontrar cómo es que todo esto viene dándose. Quiero que vayamos a la palabra del Señor en el libro de Juan y vamos a ver. En el capítulo 8, nuestro Señor Jesucristo habla y da estas indicaciones. En el capítulo 8 y en su versículo número 34, dice la palabra: Jesús respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Mire cómo nos constituimos nosotros. Si somos libres, venimos de alguna manera a ser esclavos también de nuestro Señor, pero en libertad de lo que es el pecado, de la condenación que tienen los que practican el pecado. El Dios de este mundo, que es el padre del pecado, este ser será dejado, le digo, totalmente sin lo que ahora tiene, y todo su equipo también. Así que nosotros, como seres humanos, como almas, somos llamados a que vengamos a escuchar la voz del Señor, para que no vengamos a tener realmente esa misma condición que llevarán ellos en una pena eterna, realmente eterna forma de separación de Dios. Nosotros hoy tenemos la oportunidad, porque el Cristo de la gloria ha venido a dar su vida por nosotros, y nosotros hoy hemos sido rescatados del pecado, porque el Señor, dice la palabra, que nuestro Señor Jesucristo ha muerto en la cruz del Calvario, pero también ha resucitado. Y cuando Él muere, dice la palabra en el capítulo 6 del libro de Romanos, nosotros morimos también juntamente con Él. Y cuando Él resucita, también nos ha resucitado a nosotros y nos ha conducido también juntamente con Él, y nos ha llevado a los cielos mismos, a sentarnos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y todo esto es algo glorioso, porque dice la palabra del Señor: y todas las tinieblas fueron puestas bajo la planta de los pies de nuestro Señor. Por lo tanto, Él ya venció en la cruz del Calvario, y si Él venció el pecado y nos ha rescatado a nosotros ahora ya no somos parte del pecado, de los que practican el pecado. Al contrario, hoy nosotros debemos de aprender a tener esa proclamación en nuestros labios, en llevarles el alerta a las personas que continúan pecando, para que dejen de pecar, y de decirles que hay para ellos salvación, hay para ellos una esperanza, hay para ellos un momento glorioso en donde el Cristo de la gloria los ha redimido del pecado, de la esclavitud del pecado. Eso es lo que hoy nosotros, los que hemos entendido y lo que hemos venido a recibir a nuestro Señor Jesucristo, es la palabra que deberíamos de estar predicando, hablando en las calles, hablando en nuestros trabajos, hablando a nuestros compañeros y amigos, que verdaderamente somos nuevas criaturas, y que hoy nosotros no deberíamos de continuar estando en el pecado, porque es lo que dijo el Señor Jesucristo: de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado se constituye esclavo del pecado, porque le obedece. Va a obedecer lo que el pecado le dice que haga. Pero si nosotros venimos verdaderamente a recibir al Señor en nuestro corazón, y ya lo hemos recibido, quiere decir de que debemos de aprender a vivir una vida verdaderamente nueva. Y esa vida nueva es porque ahora la palabra del Señor ha cobrado vida en usted, y hermano y hermana, aún amigos que están oyendo la palabra, que puedan también abrir su corazón. Es la palabra para ustedes. ¿Por qué? Porque la palabra está predicándose no solamente a un grupo, sino al mundo entero. Depende si usted la está creyendo o no quiere creerla. Si la creemos, pues vamos a entrar a esta etapa que venimos a ser redimidos de la esclavitud del pecado. Pero si no la creemos, quiero decirle claramente que también podemos venir a tener esa condenación eterna. Y es de eso de lo que el Señor quiere librarnos a todos, a toda la humanidad. Pero no todos quieren obedecer la palabra del Señor. Ahora,
Acá dice, ¿verdad? El que hace el pecado es esclavo del pecado. Ahora, ¿qué es el pecado? Entonces, ¿qué es el pecado? Dice la palabra en el capítulo 4 de allá del libro de Santiago. Dice la palabra del Señor, dice, y es pecado todo aquello que sabes que debes de hacer para hacer lo correcto y no lo haces. Así que si nosotros conocemos la palabra del Señor y no la estamos obedeciendo, eso se constituye en un pecado. ¿Por qué? Porque hay personas que están dentro de una congregación y quieren estar, le digo, dentro de la práctica que antes tenían cuando no conocían al Señor, y ahora que le han confesado su vida al Señor y que quieren estar delante del Señor, quieren estar en las congregaciones, quieren tener el beneficio de la palabra, pero no quieren abandonar sus pecados. Y eso no se puede así. Porque el Señor dice que se constituye en esclavo del pecado la persona, aunque así estés dentro de las congregaciones. Es importante que vengamos y a que abandonemos esas conductas o esas prácticas del pecado. No estamos aquí señalándote, no, estamos enseñándote para que esas características que puedan haber en tu vida y que nadie va a venir a señalártelas, sino que lo que estamos haciendo es míralo tú mismo, míralo hacia adentro y constitúyete entre esas personas que pueden verlo, porque eso es lo que la palabra indica. Y vamos a ir a la segunda carta de los Corintios y veamos lo que el Señor está hablando a través del apóstol Pablo, y dice con esta claridad, mire, en el capítulo número 12 y en el versículo número 21 dice la palabra. Vamos a leer el 20. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, que hayan envidias, que hayan iras, que hayan divisiones, que hayan maledicencias, que hayan murmuraciones, que hayan soberbias, que hayan desórdenes. Mire todo lo que el apóstol está censurando y está indicando de una manera fuerte. ¿Será que eso es algo que pasó nada más? ¿O será que acontece aún dentro de las congregaciones? Si eso es algo que puede estar pasando dentro de las congregaciones, entonces esta palabra es para nosotros. Es para nosotros como pueblo, como iglesia del Señor, que estamos dentro de una formación en la que necesitamos ponerle atención para llevar la enseñanza a nuestro corazón. Dice el versículo 21, para que cuando yo vuelva, me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado. Está hablando atrás de una serie de personas que pecan en una diversidad de áreas de las que ya mencionamos, que ya leímos. Dice, muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de su inmundicia. Quiere decir de que de los corintios que estaban ahí, muchos estaban dentro de la congregación, vivían dentro de la práctica cristiana, pero a la vez también tenían una práctica del mundo, de la esclavitud del pecado. Por eso dice, y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivias que han cometido. ¿Cuántas personas están dentro de las congregaciones y están con su boca calladita, están escondidos, piensan que nadie lo sabe? Yo te quiero decir que Dios sí lo sabe, y si hoy te está hablando el Señor a tu corazón, a tu vida, no es para traerte dolencia, es para decirte que hay esperanza. ¿Cómo? Dejando de hacer lo que estás haciendo, dejando de pecar, dejando esas áreas en las que tú te sientes tal vez bien cómodo cuando las haces y que nadie las sabe porque las sabes encubrir bien. Oye, hermano y hermana, oye, que el Señor sí lo sabe y Él quiere rescatarte. Él te ha llamado para que vengas a ser redimido de la esclavitud. Quiere decir que no volvamos a estar dentro de las prácticas del pecado. Si nosotros nos constituimos personas que estamos dentro de la práctica del pecado, entonces estamos dentro de la maldición siempre, aunque estemos en las congregaciones. Dios no quiere eso para las personas. Dios quiere que vengamos a obtener la salvación, porque no es nada más de ir a una congregación
Está bien, tú lo confesaste con tu boca, tú lo has creído en tu corazón, pero ahora tienes que mantenerlo en tu vida, dentro de tu práctica, dentro de tu testimonio. Y es ahí en donde puedes tener cierto sufrimiento, porque van a venir circunstancias a la vida de la persona en donde tiene que aprender, y ese cumple lo que la palabra dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niéguese a su misma naturaleza. Tiene que aprender, tenemos que aprender a gobernar nuestra naturaleza, para que nuestra naturaleza no venga a surgir como un árbol hermoso. Al contrario, ese árbol de nuestra naturaleza tiene que morir. El que tiene que surgir como un árbol precioso es Jesucristo en tu vida, en nuestra vida. Eso es algo glorioso, pero la palabra del Señor nos sigue hablando, y mire lo que dice en la primera carta a los Corintios, capítulo número 15 y versículo número 34. Alabado sea el Señor. Dice: velad debidamente y no pequéis, porque algunos de ustedes no conocen a Dios. Mire qué duro es esto. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos de ustedes no conocen a Dios. Y esto lo digo para vergüenza de ustedes mismos. Es algo fuerte. Por lo tanto, estamos hablando de dos versículos, uno que está hablando en la segunda carta a los Corintios y otro de lo que está hablando en la primera carta, capítulo 15, versículo 34. Entonces vemos de que el apóstol no es que él quiera estar llevando una dolencia a las personas. No, lo que le está llevando es una enseñanza, porque él está siendo enviado para llevar sanidad a los corazones, para que las personas dejen de pecar y no pequen más, y que se vuelvan al camino de la verdad. Allá dice él: cuando yo vaya a vosotros, me temo que voy a encontrar todas estas dificultades, y da toda una serie de prácticas que las personas estaban teniendo. Sin duda él lo estaba sabiendo que estaba sucediendo. Ahora acá dice: velen debidamente. Dice la palabra que debemos de aprender a velar siempre, para que nuestras vestiduras siempre estén bien delante del Señor, en donde nuestro ser no esté con problemas porque hay pecado en la vida de la persona, sino que al contrario, vengamos a practicar la santidad, y que vengamos a alegrarnos y a gozarnos y a deleitarnos en la presencia del Señor. Cuando tú lo estás haciendo, entonces verdaderamente también estás entrando al conocimiento de la palabra, y estás entrando a conocer a tu Señor, a tu Dios, a tu Salvador. Pero si no lo conoces, entonces estamos teniendo algún grado de dificultad, porque no estamos caminando en el camino de la perfección, sino en el camino del engaño. Y esto puede darse que nosotros vengamos a tener algunas cosas bastante complicadas en nuestra vida, porque no vamos a caminar como debemos de caminar. Así que es importante, vea lo que dice el apóstol: algunos no están conociendo al Señor. Allá dice claramente, ¿verdad? Dice e indica: algunos de ustedes me temo que yo voy a enfrentarlos porque están teniendo este grado de dificultad. Es importante que veamos lo que la palabra del Señor nos enseña, y dice en el capítulo número 6 y versículo número 12. Vamos a ver: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Somos mortales, pero no debe de reinar el pecado en nosotros. Quiere decir que el deseo de nuestra naturaleza debe de ser suprimido, debe de ser gobernado por la palabra. Pero si tú no lo alimentas con la palabra, no lo alimentas con la obediencia, no lo alimentas con esa parte importante de dedicarte al Señor, entonces definitivamente esas otras áreas naturales pueden tender a crecer en la vida de la persona. Dice acá: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en vuestras concupiscencias. Quiere decir de que cuando viene ese deseo de la intensidad de que está gobernando el pecado, puede darse una intensidad en el deseo en donde la persona cede. Pero dice acá: no venga a reinar el pecado. Por lo tanto, es importante entender que pueden haber momentos de dificultad en donde tú sientes esa intensidad del deseo, pero acá es en donde tú vienes
vienes y le dices al Señor, Señor, ayúdame. Señor, yo deposito estas áreas de mi vida que son difíciles, que son de conflicto. Yo las pongo en tus manos y ponte de rodillas y entrégalas al Señor. Si es posible, ayuna y decláralo. Obra el Señor en tu vida cuando tú así también lo quieres. Pero si no lo estás obedeciendo, si no lo quieres, entonces puede que el pecado comience a reinar en tu vida, estando aún tú en las congregaciones. Sí, hermano, que yo tengo un liderazgo, aunque tú tengas un liderazgo. Recuérdate cuando el Señor vino, los líderes que habían tenían un liderazgo. Eran reconocidos ante el pueblo, pero el Señor les dice que son religiosos. Por lo tanto, hoy en este tiempo, ¿será que no los hay? Por supuesto que los hay. Y no estamos censurando a nadie, sino que lo que estamos haciendo es enseñando la palabra para que la palabra venga a obrar en el corazón de la persona y nosotros como almas vengamos a rendirle nuestro corazón al Señor. Si estamos cometiendo falta, rindamos esas áreas de nuestra vida. Si estamos caminando bien, fortalezcámonos. Por eso es que dice la palabra, el que está bien, mire que no caiga. Esfuércense o esforcémonos para poder caminar dentro de estas áreas de la palabra y que podamos verdaderamente ser esas personas a las que el Señor se está siempre manifestando. Mire lo que dice en el capítulo número 3 del libro de Colosenses. La palabra dice en el capítulo 3 y versículo 5, dice la palabra del Señor: haced morir pues lo terrenal en vosotros, la fornicación, las impurezas, las pasiones desordenadas, los malos deseos, las avaricias, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Estas cosas, si usted se da cuenta, ya las traemos en mención de allá atrás cuando leímos en el capítulo número 12 y versículo 21 de la segunda carta a los Corintios. Por lo tanto, aquí el apóstol la está recordando. ¿Para qué dice? Para que las hagamos morir, para que no tengan vida en nosotros, en nuestro cuerpo. Aunque tenemos un cuerpo mortal, pero no quiere decir de que eso fructifique, sino que al contrario, hagámoslo morir. ¿De qué forma? Sino viviendo en el Espíritu Santo, viviendo por la palabra, obedeciéndola, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo hizo una obra gloriosa en nuestra vida y que nos ha concedido verdaderamente tener vida eterna a través de su palabra, a través de Él. Dice la palabra en el capítulo 5 del libro de Gálatas y versículo 1: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Aleluya. Esto es lo que el Señor quiere. Si hemos sido redimidos del pecado, que ya no practiquemos más el pecado. Que ahora vengamos a sostenernos en la promesa solamente, no en la realidad de la palabra de Dios. Verdaderamente el hecho de que hoy nosotros tengamos un Salvador, un libertador, como también lo vimos en el principio del mensaje, como el Señor usa a Moisés, a Aarón y a María. El Señor también ha enviado a su Hijo amado y hemos visto la descripción de las prácticas del pecado que no nos conducen a la vida sino a la muerte. Así que no podemos llevar ninguna condición de pecado escondida en el corazón. Al contrario, hemos visto que la palabra dice: háganla morir. Hagamos morir las condiciones humanas que son nuestra misma naturaleza y que nos aferremos a la obra que hizo Cristo de liberarnos del pecado, y que ahora que el Señor nos ha liberado del pecado, ahora vengamos a estar dentro de la libertad que el Cordero nos ha hecho libres. ¿Cómo? Practicando solamente la verdad, no la mentira, no el engaño, no el deseo humano. Así que hoy es el momento para que tú vengas a analizar y a entender y a comprender que lo que el Señor te está hablando no es para mal, sino que es para vida eterna. Porque si nosotros venimos y esto que el Señor nos habla, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos
ha hecho libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Está indicando que no vengamos otra vez al retroceso de caer en el pecado y volver a practicar lo que antes era una esclavitud, porque de ahí el Señor nos ha rescatado, y como el Señor nos ha rescatado de ahí, es en donde ahora tenemos que tener una visualización clara para no volver ahí nuevamente. Para eso tenemos que mantenernos dentro de la lectura y la obediencia de la palabra, la oración, el ayuno, y dentro de las áreas del amor y de la paz que el Señor nos ha dado, para que su justicia se manifieste en tu vida, amigo, hermano. Todos los que nos oyen, si tú aún no conoces al Señor, es el momento que le abras también la puerta de tu corazón para que vengas y esto lo puedas entender y lo puedas vivir y puedas entrar a ser de los redimidos del Señor, de la esclavitud, del pecado, y que ahora podamos verdaderamente estar en libertad. Sostengámonos entonces del sacrificio del Cordero y vivamos la palabra, vivamos lo que el Señor nos da, alegrémonos, gocémonos, deleitémonos, porque sabemos que el camino es para adelante. El blanco, dijo el apóstol Pablo, lo tenemos al frente, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el ejemplo para nosotros. Él es el ejemplo para que sigamos, para que vivamos, para que caminemos. Por lo tanto, es importante que no vengamos a tropezar cuando tenemos la luz de su palabra y que podamos caminar libremente. Amén. Bueno, que el Señor los bendiga. Sigamos adelante, no desmayemos, porque Cristo viene pronto y viene por una iglesia sin mancha, sin arruga. Por lo tanto, quitemos todas esas impurezas y que verdaderamente el Señor nos encuentre, ya sea que muramos o que Él venga por su iglesia. Amén. Aleluya. Vamos a orar. Padre glorioso, gracias. Señor, bendice, Señor amado, oh Señor eterno, tu pueblo. Bendice a tu pueblo, Señor, que está sobre la faz de la tierra. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice, Señor eterno, en el nombre del Cordero del Señor. Bendice, Señor de la gloria, a todo tu pueblo, a todos tus hijos e hijas, a las familias, oh Dios de los cielos, para la gloria de tu nombre, Señor amado. Bendice y fortalece, Señor. Anima, Señor, a todos los que están, Señor amado, esforzándose en el nombre que es sobre todo nombre. Señor de los cielos, gracias, Señor amado, porque tú eres bueno, grande y glorioso. Alabado sea tu nombre. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga y sigamos adelante. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy